tal? Buenas tardes. Dentro del marco de estas quintas jornadas de estudios hegelianos, por parte de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, siendo miércoles 16 de noviembre, siendo las 12:14, pues tenemos el gusto de presentar esta primera mesa redonda titulada El joven Hegel, crítica, tradición y legado. Tenemos 4 ponentes muy destacados con nosotros el día de hoy, el cual pues tengo el gusto de ir presentando poco a poco. En primer lugar, pues le damos la bienvenida a la profesora Thais Indira Vega. Ella es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Filosofía Política, ha sido profesora del Programa de Educación Superior para Centros de Readaptación Social, PERCER, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Trabajó con el doctor Andrés Barreda Marín sobre el control y manejo de recursos geoestratégicos a nivel global. A lo largo de su carrera ha publicado diversos artículos en libros y revistas de divulgación científica. Actualmente realiza un doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma Metropolitana en torno a los conceptos de libertad, igualdad, dignidad en la filosofía de Hegel, hacia una fundamentación de los derechos humanos y la justicia social, dirigida por el doctor Mario Rojas y por la cual también realizó una estancia de investigación con el doctor Gabriel Amengual Coll en Mallorca, España. Bueno, en segunda instancia tenemos a Emanuel Hernández García, egresado de la licenciatura de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido clases en el College Freses Hidalgo. También se desempeña como ayudante de profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Colaboró con el libro Seminario Permanente de Estudios Kantianos. También ha ganado premios de oratoria. Le damos también la bienvenida a Yared Elguera Fernández, maestra en Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Ixtapalapa. Realizó una estancia de investigación en la Universidad de las Islas Baleares con el doctor Gabriel Amengual. Es integrante del Grupo de Estudios Hegelianos en México desde 2013. Coordinó junto con Javier Valladares el libro Ayotzinapa y la crisis política en México. Se puede encontrar en Contraste en 2016. Colaboró en el libro Hegel, Ontología, Estética y Política, Fides 2017, con La razón en la historia. Editora en el proyecto Ateneo con sello BKS Toluca y de Analítica Editores. Creadora del proyecto en YouTube El pensamiento que se piensa a sí mismo. Coordinadora del curso completo sobre la filosofía del derecho de Hegel online, parágrafo por parágrafo. Líneas de investigación son filosofía moral y política. Ok, y por último, pero no menos importante, presentamos al profesor Fernando Huesca Ramón. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro de la Red Iberoamericana Leibniz, del Grupo de Estudios Hegelianos La Razón en la Historia, de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Hegelianos y del Grupo de Estudios sobre la Conciencia vía Sinapsis. Es coordinador del Congreso Internacional de Estudios Hegelianos de México y coorganizador, junto con la profesora Claudia Tame, que la tendremos también en estas jornadas, del Coloquio Internacional de Filosofía Política de la UAP. Recientemente ha publicado el libro Economía Política Clásica en Hegel, Valor, Capital y Eticidad, y una traducción de las lecciones sobre la filosofía del derecho de Hegel del semestre de 1819-20, en colaboración con la editora Cal y WAP. Sus líneas de investigación son idealismo alemán, estética, historia del pensamiento económico y filosofía de la mente. Ok, les agradecemos otra vez institucionalmente y de parte de los organizadores de las jornadas, pues su presencia y la ponencia que van a realizar. Sin más preámbulo, paso a ceder la palabra a nuestra primera ponente, que es la profesora Thais Vega, quien nos va a hablar de los vicios de eticidad frente al derecho natural moderno. Adelante, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jorge. Bueno, pues abrimos la primer mesa en esta quinta jornada de estudios hegelianos, bajo el tema El joven Hegel, tradición y legado. Agradezco sobre todo a Fernando Huesca y a Claudia Tame por su amable invitación.
Muy bien. Mi ponencia se llama Visos de eticidad frente al derecho natural moderno. Las siguientes líneas se ubican en el periodo jenense de la vida de Hegel, cuando su pensamiento se nutre del florecimiento académico de la Universidad de Jena, del tiempo en que confluyen los miembros del círculo romántico, Goethe, Herder, los hermanos Schlegel, con los jóvenes y promisorios idealistas Fichte y Schelling. Hegel se encuentra aquí, en su labor de editor y junto a su todavía amigo Schelling. Da vida al Diario Crítico de Filosofía, en donde publica sus primeros escritos, entre los que se halla su relevante ensayo sobre las maneras de tratar científicamente el derecho natural, su lugar en la filosofía práctica y su relación constitutiva en la ciencia positiva del derecho, de 1802-1803. Como se indica en el título, en este ensayo toma por objeto el derecho natural moderno y lo critica a la manera hegeliana. Lo arroga hasta llevarlo a sus extremos, demuestra sus límites e insuficiencias y al final lo asume bajo nuevas condiciones. Así, Hegel resuelve su primer proyecto de filosofía práctica, a la vez que establece su propia posición sobre una ciencia del derecho positivo. Desde sus previos escritos teológicos de juventud, la concepción de modernidad se va tornando para Hegel en un problema filosófico. Examina sus postulados intelectuales encarnados en la Ilustración y en ella ubica y tropieza continuamente con la inquietud ética y naturalista. Está ausente de acierto quien considere que Hegel confina el derecho natural de su filosofía. Desde Jena, Hegel no cesa nunca de dar su curso sobre Jus Naturae. Para él representa una materia especial, digna de tratarse de manera independiente, así como de integrarse a su sistema, sólida y gradualmente, hasta que su análisis termina por compenetrar en distintos modos y niveles la filosofía del derecho, su obra política más acabada, nacida 20 años después. Las cavilaciones que encontramos incipientes en este primer ensayo serán de largo aliento. Aunque de inicio es posible calibrar la seriedad y valor de su reflexión frente al empirismo o positivismo y al formalismo o filosofías de la reflexión, Hegel sostiene parte de su crítica pertinaz hacia la racionalidad moderna. Nuestro autor utiliza el término derecho natural sin hacer mayor precisión sobre los diversos planteamientos teóricos postulados desde Hobbes, Locke, Thomasius, Rousseau, Kant o Fichte. No obstante, la ubica y está de acuerdo con su búsqueda por proyectar una ciencia esencialmente filosófica que por lo mismo no puede ser empírica ni tampoco simplemente formal, sino que debe insertarse en la labor de inquirir la validez objetiva de sus postulados éticos, inmanente a la realidad sociocultural e histórica de la vida humana, a una ética concreta. Repetidas veces Hegel va a señalar que el problema del empirismo consiste en que se representa que la verdad se halla en la superficie, afirma lo singular, inmediato y finito que se presenta frente a sí, y con eso asume sin más su condición ontológica como un ser existente y verdadero, despojado de infinitud. Lo que es lo que existe, y existe aquello a lo que el sujeto accede por medio de la percepción. Con actitud ingenua, el empirista introduce una serie de principios a priori que presenta como una articulación de la simple experiencia, ocultando su vínculo intelectivo, como la actividad de discernimiento, la separación y la síntesis, presentada como unidad de cualidades múltiples. O sea, se presenta como a posteriori lo que solo puede ser obtenido a priori, por la acción del pensamiento, por lo que el empirismo no hace sino confesarnos su formalismo involuntario, piensa Hegel. Al negarle su condición infinita a los entes que pretende conocer, el empirista tampoco es capaz de justificar su nexo con los conceptos que de ellos elabora. Solo separa y fija sus determinidades sin ningún fundamento para ello. Cito a Hegel. El científico solamente apunta a la forma de la unidad y de una relación entre las múltiples cualidades en que se divide, y con el fin de alcanzar alguna determinación de la unidad, le es preciso sacar alguna cualidad, tratándola como la esencia de la relación, pero así no se alcanza la totalidad del orgánico. Cierro cita. Pues para Hegel resultan tan arbitrarias las escisiones como sus vínculos en torno a la unidad. La contradicción de lo múltiple y lo uno es insalvable para el saber empirista, al que solo le sobreviene el tormento por encontrar las hilaciones interiores y el predominio necesarios para una relación constitutiva. Pero,
puesto que el ser multiforme de entidades exteriorizadas entre sí constituye el principio del empirismo, entonces aquella unidad originaria solo puede significar, dice Hegel, el caos, trozo sin orden, sentido o relación. De modo que, como energías separadas en lo ético, los individuos y sus relaciones atomizadas son pensados también en una guerra de aniquilamiento mutuo, en la vorágine reflejada mediante la fantasía de un estado de naturaleza que, bajo el correlato de aptitudes humanas, emerge en su abstracción como naturaleza o destino de la humanidad. Por consiguiente, apunta Hegel y dispara. Lo afirmado como necesario se reconoce como algo no real, solo imaginado, cosa del pensamiento, una mera ficción o, en el mejor de los casos, una simple posibilidad que anima la más violenta contradicción. Pues expresa Hegel dramáticamente, si bien la empiria, cito a Hegel, la empiria pone a la vista la concreción de un contenido en una implicación y ligazón entre determinidades que en su esencia constituye un todo orgánico y vital, no obstante, debido a este descuartizamiento que hace o fragmentación de sus elementos, cierro cita, y la consiguiente elevación de abstracciones o singularidades sin esencia, el contenido también está condenado a la muerte. Pero, así como el empirismo se opone a la infinitud, afirmando la existencia solo en los entes singulares, el formalismo, por su parte, afirma como existente la unidad pura. Dice Hegel, se trata de sistemas que se oponen a lo social en cuanto a absolutez del sujeto. Y cito, la abstracción de la forma como identidad pura consiste en la pura no identidad, que en ausencia de mediación es una oposición absoluta. La idealidad pura es pura realidad inmediata, en tanto que lo infinito constituye a lo finito. Esta oposición absoluta consiste en el ser multiforme o la finitud, y frente a este se pone la infinitud como negación de la multiplicidad, como unidad pura a la que se ha llamado razón pura. Cierro cita. Por tanto, el problema ético del formalismo es que no pretende ser real empíricamente, sino que intenta infundir un ideal a un mundo de inicio desprovisto de él, pues lo real de la sensibilidad y la inclinación, la apetencia, etcétera, momento de la multiplicidad de elementos de la acción humana, no se sincroniza, sino que fija la oposición entre la unidad y la multiplicidad y no es acorde con la razón o con el momento de la unidad de esa relación. Hegel señala que fue Kant mismo quien ha expuesto esta abstracción del concepto en su absoluta puridad y ha reconocido que la razón práctica renuncia a toda materia de la ley, que solo puede convertir en ley suprema la fórmula de la máxima del libre arbitrio. Por esto, la esencia de la voluntad pura y de la razón práctica consiste en abstraerse de todo contenido, sostiene Hegel. Pues para él, la forma vacía de la razón práctica kantiana recae en una tergiversación, en un juego de manos, en el cual el libre arbitrio elige lo mejor que considera y solo con falta de habilidad no podría fundamentar cualquier acción que le viniera en gana para luego simplemente imprimirle la forma de derecho o de deber. Kant pretende sacrificar los apetitos sensibles e individuales a cambio de una moralidad universal. Y en nombre de la auténtica libertad, la moral kantiana se torna represiva. E incluso, afirmará Hegel en su Fenomenología del Espíritu, unos años después, esta razón ilustrada encausa el terror revolucionario francés. Sin un contenido, es contradictorio que el formalismo kantiano pretenda buscar una legislación ética, porque para poder expresarlo en una ley se requiere que ponga alguna materia, observa Hegel, y sólo así le adviene la forma de la unidad o la universalidad concreta. Y asiente el autor, de manera que lo que hasta ahora se ha expuesto por separado, hemos de considerarlo finalmente en relación. Esas serán sus palabras. Pues así, ubicar el sentido, cito a Hegel, según el cual la esencia del derecho y del deber y la esencia del sujeto que piensa y que quiere son uno, constituye el lado grande de la filosofía kantiana y fictiana. Cierro cita. En esta tesitura, y de ahora en adelante, Hegel se concentra no en liquidar el entendimiento kantiano y los derechos abstractos y naturalistas, la libertad, la igualdad, la justicia, sino en dotarlos de contenidos válidos,
de la concreción necesaria para poder devenir en presente, es decir, que cobren presencia y acontezcan en los mundos de la vida contemporánea. Hegel coloca estas filosofías en una misma osamenta. La pura inmediatez empírica y el puro formalismo son dos caras de una misma moneda. Cada cual resulta insuficiente para comprender la validez científica u objetiva del derecho natural. No obstante, a partir de estos planteamientos, se han pretendido introducir revoluciones filosóficas en el derecho político y en el derecho penal, observa nuestro filósofo, que como buen realista guarda poco optimismo, como buen realista que es, guarda poco optimismo en la mirada. Para Hegel la vida social ha sido efectivamente desgarrada. Las filosofías del positivismo y del entendimiento no solo conciben y constriñen sus corazones con base en relaciones exteriores y mecánicas, como el atomismo, el mecanicismo, el individualismo, el contractualismo. Para Hegel, esta visión es producto del escenario práctico e histórico de la modernidad, donde estos supuestos están latentes en la vida política, cuya vitalidad se expresa en guerras y conflictos entre las sociedades y las culturas concretas. Las inquietudes hegelianas nunca son de un orden solo teórico. Se diluyen en su fórmula filosófica donde la teoría es igualmente un asunto y un problema práctico, presto a resolver. Con el objeto de hallar un contenido a la ética kantiana y restablecer la relación entre las partes para formar un todo orgánico, una comunidad o unidad ético-política, o bien para entender la relación humana tan acuciante desde su desazón juvenil, Hegel desarrolla su filosofía de la eticidad, comenzada desde Frankfurt. En ella, integra el ingrediente de la tradición antigua, pues primero sostiene que el fundamento constitutivo de lo estatal o la absoluta totalidad ética no es el individuo, sino un pueblo, entendido como totalidad viva o ethos. Así, Hegel distingue lo natural de lo ético, a la vez que exalta al Estado como el ámbito anterior y constitutivo de los individuos, donde se encarnan los lazos éticos entre los ciudadanos. En la eticidad se van a desplegar instancias negativas ulteriores, como la familia, los estamentos, en cuyas articulaciones aparecen también los individuos. El pueblo es el actor a partir del cual es posible pensar la constitución de un orden político, piensa en este momento Hegel, y el rasgo distintivo de cada pueblo es su eticidad, bajo la cual se cristalizan los usos o hábitos, las costumbres, creencias, cosmovisiones y la génesis histórica de una comunidad humana. Para Hegel, la eticidad representa una auténtica unidad, no un conjunto yuxtapuesto de elementos e individuos. A través de ella, la conciencia individual se articula con lo ético por mediación de las costumbres, de las que resulta el individuo como una especie de microcosmos, en la medida en que sus actos y su conciencia exponen esos hábitos éticos que lo constituyen como tal. Dice Hegel, y cito, la eticidad real es inmediatamente eticidad del individuo singular e inversamente, la esencia de la eticidad del singular resulta ser la real como la absoluta eticidad universal. Constituye esencialmente la eticidad de todos. Cierro cita. La eticidad es capaz de expresar y darle cabida al principio de la singularidad moderna, pues en ella el individuo es libre porque su existencia se halla normativamente constituida por el pueblo. Pero Hegel también agrega a su eticidad ingredientes románticos, que resultan cruciales para su filosofía práctica. Con el historicismo de Herder se abre el umbral que genera un tornado en el proyecto filosófico hegeliano, del cual ya no podrá escapar de la visión histórica. Gracias a ella, en Hegel se borra una visión unidimensional de lo humano. La humanidad se despliega no en una simple sucesión lineal, sino en configuraciones históricas múltiples y de relación compleja, donde cada una contiene y representa su más respectivo, particular y consumado valor. Sin duda, la confrontación y la guerra serán los vientos que impiden el estancamiento histórico, así se conserva la salud ética de los pueblos, dice Hegel, pero en sus ciclos de vida y muerte, la eticidad absoluta se enriquece en una multiplicidad
de figuras éticas o de pueblos. Dice Hegel, igual que en cada pólipo de una flor se halla la totalidad de la vida, cito, así tiene el espíritu del mundo en cada figura concreta su autosentimiento, más sordo o más desarrollado, pero absoluto. Y en cada pueblo, bajo cada todo de costumbres éticas y de leyes, su esencia. Y en ellas goza de sí mismo. Cierro cita. Para Hegel, el sistema de legislación tiene que ser capaz de articular virtuosa e idealmente este sistema ético, constituido a partir de las relaciones éticas objetivas y vivas de un pueblo. Como expresa Rosanovich, aquí, cito, no se es bárbaro por profesar un ideal contrario a la razón, sino por querer ofrecer a un pueblo una legislación que carece de asidero en sus costumbres y en su historia. Lo barbárico de un pueblo reside en su desfase entre realidad y Wirklichkeit, pues dice Hegel, cierro cita de Rosanovich, comienzo cita de Hegel, la base de lo que carece en el presente de verdadero fundamento viviente yace en un pasado, cierro cita. Pero la pura explicación histórica de la ley y de sus estructuras no alcanza la finalidad del conocimiento, pues de lo que se trata no es solamente de conocer los hechos del pasado, sino de justificar racionalmente estas leyes vigentes. La cuestión ética política central que se plantea siempre en cada época es el de la adecuada relación entre la ley y el ethos o las costumbres de los pueblos. Los productos históricos caducan con el propio cambio y de ahí el concepto y problematización de esta noción de positividad que nos exponía la profesora, que Hegel trabaja varios años desde su juventud. Pero aquí lo positivo adquiere también otro sentido, dice Hegel. El vigorizarse de una cultura que todavía no se ha purificado del pasado es aquello en lo que radica lo positivo. Para Hegel, el cosmopolitismo y los derechos universales no pueden refugiarse en la ausencia de figuras o en las abstracciones puras, como en el derecho natural, como lo acontecido con los derechos abstractos después de la Revolución Francesa. Por un lado, cito a Hegel, lo que pasa por la experiencia no consiste en la intuición inmediata misma, sino en esta intuición elevada, pensada y explicada en la intelectual, captada en su singularidad y expresada como necesidad, llevada de la intuición al campo del pensamiento. Cierro cita, de modo que, dice Hegel, las ciencias positivas no solo incluyen lo histórico, sino también los conceptos, principios, relaciones y, en general, mucho que debiendo expresar una verdad y necesidad interna en sí, corresponde a la razón. Para Hegel, los principios universales, entonces, que rigen la cosmovisión y la acción humana, emanan de la vida sociocultural de los pueblos. No son estáticos o universales abstractos, porque aparecen o se presentan fenoménicamente en el movimiento continuo de su particularización. Los principios éticos objetivos y los derechos que de ellos se desprenden son inmanentes al tiempo y al devenir de su historicidad. Así, vemos que, si bien Hegel se sitúa desde las reflexiones claramente modernas, el desarrollo de su pensamiento va consolidando una posición crítica respecto a los postulados filosóficos de estas nuevas teorías del Estado. De manera que el planteamiento de Hegel no solo se coloca desde un horizonte ilustrado moderno, sino que nos ofrece elementos que hacen posible proyectarse más allá del mismo. Muchas gracias.